Vamos a empezar con el segundo tema de esta nuestra segunda semana, que corresponde al tema denominado balance general o estado de situación financiera. El balance general es un estado financiero, es decir, es un reporte donde se va a presentar la situación que tiene una empresa a un determinado momento. En él se van a presentar tres rubros importantes: los recursos que tiene la empresa, a lo que llamamos activos; las deudas que ha contraído la misma, a lo que vamos a llamar pasivos; y finalmente el patrimonio de la empresa, que corresponde a las aportaciones que hacen los socios. Dentro de tu libro de texto vamos a encontrar otra definición que dice que informa sobre los recursos, nuevamente los activos con los que cuenta una empresa para poder operar y el origen de los mismos. Cuando hablamos del origen nos referimos a de dónde vienen esos recursos, y hay dos formas o dos fuentes de donde pudieron haber venido esos recursos. O los aportaron los socios, o también pueden derivar de financiamientos que están dando terceras personas, es decir, aquellas que no son dueñas de la empresa. Este balance general ayuda a la dirección general de una empresa para poder tomar decisiones de inversión o de financiamiento, es decir, si hay un excedente en el dinero de la empresa para operar, puede optar por invertirlo en algo. Pero en el caso contrario, cuando falta dinero para poder operar, entonces requerimos un financiamiento. Un balance general tiene la siguiente presentación. Lo primero que tenemos que considerar es un título, y el título siempre debe de decir balance general a la fecha a la cual se está presentando. Típicamente este documento se presenta siempre el 31 de diciembre del año en curso, es decir, cuando se hace el cierre del ejercicio fiscal, y también obviamente debe de llevar el nombre de la empresa. Al calce del documento siempre estarán el nombre y la firma de la persona que elaboró el balance y de quién lo está autorizando. Ahora sí, la estructura ya en el cuerpo del balance va a estar conformado por dos grandes elementos: los recursos de la empresa, que vamos a llamar activos, y el origen de estos recursos, que ya dijimos que son pasivos o capital. Los activos responden a la pregunta ¿cuánto tiene la empresa? Es decir, ¿qué recursos posee la empresa? El pasivo responde a la pregunta ¿cuánto debe la empresa? Es decir, ¿cuánto le debe a fuentes de financiamiento externas? Y el capital contable responde a la pregunta ¿cuánto han invertido los socios y cuánto ha ganado el negocio? Esta última parte de cuánto ha ganado el negocio se refiere a las utilidades o las pérdidas que en su operación normal la empresa puede generar. Seguramente has escuchado decir a algún contador, no me cuadra o ya me cuadró. Bueno, esta expresión de ya me cuadra se refiere a que la suma de los activos siempre será igual al pasivo y al capital. Esto se debe a que todo lo que tiene la empresa necesariamente tiene que ser igual al origen, es decir, alguien lo tuvo que haber o aportado pensando en los socios o financiado pensando en los pasivos. Al activo lo vamos a dividir en dos grupos, al activo circulante y al activo fijo. El activo circulante se refiere a inversiones que tienen un corto plazo, generalmente menos de un año, y se van a clasificar de acuerdo a su disponibilidad, es decir, a qué tan rápido se pueden convertir en dinero en efectivo. Considerando esto, evidentemente el primer rubro será efectivo. El segundo es bancos, que se refiere al dinero que está en una cuenta de cheques o en una tarjeta, por ejemplo, de débito. Las inversiones temporales se presentan cuando se invierte el dinero, pero por un determinado tiempo, por ejemplo, 15 días, no puedo utilizar ese dinero. Significa que hasta el día 16 puedo disponer de él. Las cuentas por cobrar a clientes derivan de las ventas a crédito que hace una empresa, es decir, el cliente le queda a deber a esta misma. Los deudores diversos también le deben a una empresa, pero le deben por un concepto distinto a la venta, como por ejemplo cuando un empleado pide un préstamo en su empresa. Los documentos por cobrar pueden derivar, por ejemplo, de un préstamo o una venta, como los que decíamos anteriormente, pero tienen la diferencia de que quien tiene la deuda firma un documento donde se compromete a pagar, que puede ser una letra de cambio o un pagaré. Los inventarios es donde se va a guardar todas las materias primas o los productos terminados que posteriormente la empresa va a comercializar. Los pagos anticipados se refiere a todo aquel pago que haga la empresa antes de que reciba un producto o un servicio, es decir,
Otra empresa, otra institución tiene una deuda con la empresa, no de dinero, sino de un servicio o de un producto. Ahora vamos a los activos fijos. Los activos fijos o los activos no circulantes se clasifican de acuerdo a su permanencia y a su duración. Ya decíamos que estos duran mucho más de un año. Bajo esta lógica, el primer rubro será terrenos. El segundo, edificios, aquellos que se van a construir sobre este terreno, que pueden ser bodegas, oficinas o fábricas. El siguiente rubro es el mobiliario y el equipo de oficina, como pueden ser escritorios o también como pudieran ser las sillas. El equipo de transporte pueden ser autos o camiones que requiera la empresa para poder transportar sus productos terminados. El siguiente rubro es equipo de cómputo y el último es marcas. Las marcas también se les conoce como activos intangibles. Son intangibles porque no es algo que podamos tocar, como puede ser un edificio o como puede ser un equipo de cómputo. Sin embargo, también se pueden comercializar, por lo tanto, tienen un valor. Hablemos ahora de los pasivos, es decir, las deudas que tiene la empresa. Primeramente tenemos el pasivo circulante o también llamado de corto plazo, que se refiere a aquellas deudas que tiene que pagar la empresa en un periodo menor a un año. En este rubro vamos a encontrar cuentas como por ejemplo proveedores, que son aquellas personas a las cuales la empresa le debe por concepto de los materiales que necesita para operar, es decir, sus materias primas. A los proveedores también se les debe dinero, pero por algún otro concepto, como pudiera ser algún servicio de contabilidad o tal vez de mercadotecnia. Los documentos por cobrar pueden ser deudas con proveedores o con acreedores. La diferencia radica en que aquí la empresa se compromete a pagar firmando un documento que puede ser un pagaré o una letra de cambio. Los créditos bancarios es cualquier deuda que se tenga con una institución financiera. Y el último rubro es el anticipo a clientes. Cuando un cliente le entrega a la empresa un anticipo, la empresa no le debe dinero, le debe un producto o un servicio por el cual le pagó anticipadamente. El siguiente rubro, que es el pasivo fijo o pasivo a largo plazo, es cualquier deuda que tenga que pagar la empresa en un lapso mayor a un año. Puede ser un documento o puede ser también un crédito. Sin embargo, la cuenta típica del pasivo a largo plazo son los créditos hipotecarios, es decir, aquellos que da el banco, pero que en garantía se tiene un bien inmueble. El último rubro es el capital contable, es decir, las aportaciones de los socios y lo que ha generado la empresa como resultado. Partiendo de esto, vamos a dividir el capital en dos grandes rubros. El capital contribuido, que está integrado por el capital social, es decir, las aportaciones de los socios, y el capital ganado, que se refiere a los resultados que la empresa genera. El capital ganado se divide en dos rubros. Por un lado, el resultado del ejercicio, es decir, lo que ganó o perdió la empresa en el ciclo fiscal que está corriendo en este momento. Y los resultados acumulados se refiere a todas aquellas pérdidas o utilidades que la empresa ha generado durante un tiempo.